Buenas noches. Quiero presentar a la doctora María Jara de Ecuador y agradecer también al laboratorio Farmaconsuma con su apoyo en estos eventos con el tema deficiencia de hierro, un enemigo presente en todas las etapas de la vida, su importancia en la adolescencia. Adelante. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias por quedarse hasta el último. Muchísimas gracias por recibirme en Lima como siempre, como que esta fuera mi segunda casa. Y pues bueno, como para cerrar con un tema extremadamente importante, voy a hablarles sobre deficiencia de hierro, que es un enemigo latente en todas las etapas de la vida, pero más que nada, ¿qué pasa en los adolescentes? Y es que estoy segura que si es que yo paro ahorita mi charla aquí y les pregunto a ustedes que me levanten la mano, ¿quién no ve de ustedes en su consulta una anemia? No va a haber ninguno de mis colegas que no levante la mano. Y peor todavía, yo, si les pregunto a mis colegas mujeres, ¿a cuántas de ustedes se les cae el cabello? ¿A cuántas? Hartas, ¿no es cierto? ¿A cuántas nuestros colegas hombres nos dicen que estamos un poquito sensibles? Un poquito nada más sensibles. Muchísimas, ¿no es cierto? Que se nos cae la fragilidad de la piel, las uñas frágiles. ¿Y cuántas de nosotros creemos que eso es totalmente normal? La mayoría. Porque ninguna de nosotras, o casi nadie, o casi ninguno de nosotros sabe cuánto realmente tenemos de hemoglobina. Y mucho menos si yo les pregunto a ustedes la ferritina, ¿verdad? Y si nosotros, que somos médicos, no sabemos, imagínense nuestros pacientes todavía peor. Yo soy hematóloga, entonces les voy a hablar desde el punto de vista hematológico, qué es lo que les propongo y qué es lo que debemos hacer con un paciente con estas características. Estos 4 puntos voy a ir tomando en cuenta durante los 45 minutos que tengo para hablarles. Y lo primero que creo que es lo más importante es que tenemos que regresar a recordar lo que nos enseñaron alguna vez en la universidad. Y es que las células madre, las células sanguíneas, tienen 3 formas de dividirse. Y en la primera parte es donde cae la célula madre mieloide, y esa célula madre mieloide, por procesos de eritroproliferación, que ya les voy a hablar más adelante, crea glóbulos rojos. Pero todo el proceso tiene que estar tan bien hecho que el paciente tenga unos glóbulos rojos que puedan transportar hemoglobina mucho más fácil. Qué fácil que sea la eritropoiesis en un paciente que vive a la altura de la ciudad de Lima, pero qué difícil que sea a la altura de la ciudad de Quito, que es una ciudad de 2.800 metros. Estamos hablando de 2 situaciones totalmente diferentes. Y es que ustedes tienen que recordar que toda esta eritropoiesis se hace fuera ya de la médula ósea durante 5 a 7 días. Y es por eso que cuando uno ve en la biometría hemática, abajo dice RDW o AD. No sé si lo han visto ustedes o se han fijado. Ese es un valor que nunca se olviden, por favor, de ver. La biometría, cuando yo les reporto, tiene un montón de datos importantes. Y cuando ustedes ven el AD, y el AD está muy grande, esa es una forma muy rápida de decir, esta paciente tiene una anemia hemolítica versus un AD normal, que lo que les está diciendo es, o tengo anemia ferropénica, o tengo una anemia macrocítica, o tengo una anemia normocítica. Cuando ustedes están frente a un paciente en una sala de emergencia, ese valor es tan determinante en el hecho en que yo no voy a transfundir porque le puedo matar al paciente, versus el hecho de que yo puedo usar cualquier otro suplemento como hierro, ácido fólico, vitamina B12, eritropoyetina, como para yo ayudarle a mi médula ósea para que comience a trabajar. Por eso es importante que ustedes recuerden la eritropoiesis. Y cuando hablamos también de la hemoglobina y en pacientes adolescentes, esto es bien frecuente. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Que la hemoglobina está compuesta por 4 cadenas de globina que son transportadoras de oxígeno y que están juntos por este hierro. Y que cuando vamos a pasar por el sistema de descompresión de la hemoglobina o de que se rompen mis glóbulos rojos, vamos a usarlo al vaso y que esto más o menos dura entre 100 a 120 días. Cuando ustedes no recuerden cuál es el valor de los reticulocitos, acuérdense que cada 100 días yo necesito recuperar el 100% de mis glóbulos rojos. Por lo tanto, el valor de mis reticulocitos es de 1 a 1.2. Solamente es una simple regla de 3. Siempre acuérdense que los parámetros hemáticos deben ser valorados de acuerdo al paciente. No es lo mismo cuando yo hablo de un paciente adolescente, de un paciente niño o un adulto.
Acuérdense que los valores en el niño son totalmente diferentes a los del adulto y peor todavía cuando estamos hablando del nivel del mar. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en pacientes fumadores? Que en los adolescentes sí se ve pacientes fumadores. Y hay un grupo etario que es muy interesante cuando uno comienza a buscar anemia ferropénica en los adolescentes y que casi siempre se nos olvida, y es la anemia del deportista. No sé si les ha pasado o les ha tocado ver en la consulta que son pacientes que son, normalmente son tenistas, son futbolistas o son personas que hacen maratón, por ejemplo. Vienen de la costa, por ejemplo, de Lima y suben y se van un poco a la sierra y luego nuevamente regresan y hacen anemia. Se sienten mal mientras están en la carrera, pero regresan a la consulta y nadie les encuentra. Por favor, esos pacientes nunca se olviden de buscarles anemia. ¿Cómo se buscan esos pacientes? Solamente tienen que hacer un examen de orina y una ferritina, por favor. Y peor todavía si esa mujer está menstruando porque tiene un desgaste mucho mayor. Acuérdense que la prevención y el tratamiento de forma temprana es realmente un reto. Y es tan importante porque la incidencia en países en vías de desarrollo, tanto como Perú como en el Ecuador y creo que toda Latinoamérica, se vuelve un reto para el Ministerio de Salud Pública en cada uno de los países. Incidencias tan altas como ya les voy a mostrar un poco más adelante, se hablan hasta del 30% en poblaciones como las nuestras. Y es tan grave esta situación porque la calidad de vida y la calidad cognitiva de nuestros pacientes es muchísimo menor. Y peor todavía si estamos hablando, como habló mi colega justo antes que yo, el embarazo en los adolescentes hace que tengan mucha más incidencia de anemia ferropénica y por lo tanto esos niños que vienen después también tienen ferropenia y aunque sea ferropenia incipiente, y entonces son grupos etarios que uno tiene que tomar en consideración. Cuando hablamos de la fisiología del hierro, solamente para que se recuerden, acuérdense que siempre vamos a absorber solamente de 1 a 2 miligramos que va a absorber por el duodeno. Cuando vienen esos preparados, me imagino que a ustedes les pasa lo mismo, que vienen muchos de mis colegas pediatras y dicen, no, pero sí le doy leche fortificada con hierro. Yo soy Simón. O viene la nutricionista y me dice, no, pues ya le mandé Bernie a comer harta hoja verde. Y yo, qué bueno. Ríanse nomás. Son cosas que uno dice, bueno, ya, está bien, qué bueno que les des de comer hojas verdes. Pero, y de todo esto, ¿este hierro yo absorbo realmente? No nos absorbe. Entonces uno tiene que buscar la calidad en este grupo de pacientes para que puedan tener una mejor absorción. Y acuérdense que las mujeres descargamos mucho más. Y sobre todo cuando ustedes ven en la parte de aquí abajo que yo les puse aparte, cuando uno está menstruando, que uno requiere y desgasta mucho más. ¿Qué pasa con los pacientes cuando tienen otras pérdidas, como por ejemplo a nivel gastrointestinal? A veces cuando uno ve anemia ferropénica uno piensa que es tan sencillo y tan fácil, pero a veces se complica tanto. Y hace no mucho yo tuve un caso de una chiquita de 25 años, para mí es chiquita. La peque creyeron que tenía un trastorno de menstruación, que le estuvieron buscando, pasó de un colega a otro colega, le estuvieron dando hierro. La cosa es que nunca encontraron y yo me metí a hacer endoscopía. ¿Y qué creen que encontré en la endoscopía? ¿Qué se les ocurre? ¿Pueden creer que tenía un cáncer gástrico? Entonces, como dijeron ustedes, doctora, por Dios, nunca se olviden que una paciente tiene que ser valorada de forma adecuada. No es, tiene un poco de anemia, démosle un poco de hierro y ya de pasar. Si es que ya vamos a ver más adelante, si es que el paciente no responde, por favor, búsquenle de forma adecuada. Acuérdense de este cuadro que es tan importante, en donde yo guardo hierro, cómo yo lo muevo, cuánto realmente es mi reserva y si es que yo soy mujer, por dónde pierdo. ¿Y qué pasa con los pacientes cuando tienen un proceso crónico? Porque esa es otra historia. Aquí, ¿quién viene a jugar? Viene a jugar alguien que se llama lepsidina. Lepsidina es tan importante en este grupo de pacientes porque de ella va a depender que la ferritina se salga o la ferritina quede interna. Y esta parte es importante en los pacientes cuando tienen procesos inflamatorios crónicos porque la ferritina puede estar falsamente normal o puede estar inclusive un poco más alta. Y lo que realmente tienen sus pacientes ya es una ferropenia incipiente y ese paciente ya necesita tratamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se valora a los pacientes, sobre todo cuando tienen niveles de ferritina que van entre los 50 y los 100 nanogramos sobre mililitro.
en quién se determinó y quién se vio mucho más frecuente en estas poblaciones, en los pacientes que tenían COVID, por ejemplo, se comenzó a estudiar muchísimo. Cuando ustedes tengan pacientes, acuérdense de esta diapositiva y acuérdense ese valor de ferritina que tiene que ser valorado. 3 periodos de la vida son los más descritos y los más importantes que uno tiene que tomar en cuenta. 1, la niñez, porque obviamente hay un requerimiento mayor de hierro. La adolescencia, porque necesito más hierro, porque estoy en crecimiento, porque aparte menstruo, porque puedo tener la posibilidad de quedarme embarazada. Y 3, la adultez, porque estamos mujeres en edad fértil y porque existe otro grupo más, porque tenemos una mayor frecuencia de cáncer. Esos son los 3 puntos en donde uno tiene que tomar mucha consideración. Pero sobre todo en la adolescencia, como ya les dije, porque es un periodo de crecimiento mucho mayor y por lo tanto va a incrementar las necesidades de hierro, tanto por el efecto negativo que tiene de la absorción, por una ingesta inadecuada de las pacientes, como por una menstruación mayor. Y lo que yo les decía, ¿ustedes se han dado cuenta o han valorado cuántas de las pacientes llegan a su consulta y tienen deterioro cognitivo y deterioro del estado de relación con la familia? Porque las mujeres, cuando hablamos de menstruación, ya hablamos, me incluyo, cuando yo tenía todavía mi periodo, lo veíamos al periodo como un tabú, y peor en la adolescencia. ¿Cuántas de nuestras hijas se acercan y nos dicen, mamá, es que yo menstruo 5 días, 7 días? Y cuando uno va al libro y dice, cuando dicen 5 o 7 días, yo me acuerdo que mi mamá decía, pero es normal. Y yo, pobre, con cayéndome el pelo, desmayándome ahí en la esquina, ¿eso era normal? Posiblemente no. Y cuando mi hija me venía y me decía, mami, es que yo menstruo 5 o 7 días, lo primero que hice fue, al ginecólogo te vas, porque eso no es normal. Pero se vuelve un tabú en sociedades con un nivel socioeconómico un poquito más bajo, en donde no se tiene un buen acceso al sistema de salud pública. Y por lo tanto uno no puede determinar qué es lo que pasa con esas jovencitas. Y cuando uno baja la producción de hemoglobina, también baja el acceso a educación, el acceso a un nivel de vida y una calidad de vida mucho mayor. Por eso es que uno tiene que buscar una solución en el sistema de salud público para este grupo de pacientes. Y al final les voy a proponer algo que yo creo que aquí, si nosotros en Quito lo podemos hacer, yo creo que para ustedes va a ser mucho más fácil todavía. Y es que cuando nos dicen qué es anemia, seguramente ustedes van a sacar el libro, van a googlear y me van a decir un número. Pero yo les firmo que no existe un número. ¿Por qué? Porque va a depender mucho del género 1, 2 de la edad y 3 de la altura. No de la altura del 1,50 m que mido yo, sino de la altura a nivel del mar donde vive mi paciente. ¿Qué pasa si mi paciente es fumador? ¿Qué pasa si mi paciente es un deportista de alto rendimiento? ¿Qué es lo que sucede con ellos? Ellos no tienen un cohorte que yo les pueda decir, este es el cohorte de hemoglobina que ustedes deben manejar. Pero sí les puedo dar un consejo. Cuando ustedes vayan a valorar a un paciente y cuando les entreguen su biometría, anemia se considera 2 desviaciones de estándar por debajo de la media de la población en estudio. ¿Qué significa? Que si yo tengo 50 años, mi hemoglobina va a ser, como vivo en una ciudad alta, por lo menos va a ser de 13 a 15, más o menos. 2 desviaciones por debajo, eso quiere decir que si yo me bajo de 13, para mí ya es anemia. Si es que yo estoy viendo a una mujer que está aquí a la altura de Lima, no va a ser 13, sino posiblemente yo me voy a bajar a 12, porque es una ciudad que está al nivel del mar. Entonces es totalmente diferente la valoración entre la una y la otra, para que ustedes nunca se acuerden como un valor como tal, sino como 2 desviaciones por estándar del medio de la población que uno está estudiando. Y acuérdense que anemia per se no es un diagnóstico, es un signo y un síntoma de que algo más está pasando. Entonces mal uno hace llenando y diciendo, sí, el paciente tiene anemia. Y entonces nos va a preguntar, yo les voy a decir, anemia por. Lo que más me importa es que ustedes me digan, Bernie, la causa de base de este paciente que tiene anemia es menometrorragia, tiene poliposis, tiene alguna otra cosa, pero búscale y solucionemos juntos qué es lo que pasa. Pero siempre hay que recordar que dice la JU, porque al final la JU es la que nos manda y nos dispone. Y entonces aquí están los valores de mujeres no embarazadas, que es 12 gramos sobre decilitro para la altura de ustedes, y mujeres embarazadas, que es menos de 11 gramos sobre decilitros, que es
más o menos la población que nos vamos a referir el día de hoy. Y qué tan feo se me hace a mí el corazón tan chiquitito cuando yo veo este mapamundi y nos vemos nosotros en qué color estamos. Incidencias del 7% en países desarrollados como la parte norte nuestra, que no creo que nosotros no podamos llegar a donde están ellos, pero si nosotros vemos en donde estamos, llegamos a incidencias de 24% hasta el 39%. Yo hice un estudio en una población que queda de la ciudad de Quito más o menos unas 4 horas en camino, y es una población pobre que vive a 3.200 metros del mar. Son gente que tiene muy poco acceso a la alimentación, y su alimentación basal es en base solamente a harina, a fideo, tallarín, muy poca ingesta de carne, pero la diferencia de ellos es que como viven en el páramo, ellos tienen mucha multiparidad. Y lo que hicimos fue buscar en un grupo de 200 mujeres quienes solamente con ferritina. Les buscamos ferritina. El 80% de esas mujeres tenían ferritina baja, el 80%. Imagínense qué calidad de vida en mujeres multíparas, que son, obviamente sabemos que es todo un problema psicosocial, que son abandonadas, muchas veces maltratadas, que a veces se tienen que encargar de su familia totalmente solas, tener que cargar con una deficiencia ya de hierro, que posiblemente ya tengan anemia y estar dando luz. Esos niños que vienen detrás, ¿qué capacidad van a tener de poder estudiar y poder llevar a un país adelante? Entonces, si no sacamos esa población y suplementamos con calidad de hierro en esa población, pues ¿qué tipo de población podemos esperar después? Entonces, esperemos que en un par de años, ojalá no sean muchos que nos toque esperar, tengamos incidencias menores de lo que es ferropenia. Y cuando hablamos de la etiología, pues la más frecuente de todas son las pérdidas menstruales, y de ahí vienen los gastrointestinales. La ingesta inadecuada de hierro, que se ve frecuente porque ahora la mayoría de la población siempre andan en dietas, y eso es muy común en todo lado. Que no quieren comer esto, que no quieren comer carne, que no quieren comer por aquí, que doctora, enséñeme qué más puedo comer, porque no quiero carne. Ok, los vegetales no son un suplemento, pero tenemos otro como nueces, almendras, frijol negro, lenteja, que tienen la misma cantidad de carne, misma cantidad de hierro, y que sirve que un pedazo de carne. Creo que hay muy poca gente que le gusta comer hígado. Yo no soy de esa parte de hígado, pero por lo menos les podemos ofrecer otro tipo de alimentación. La mala absorción en este grupo de pacientes es tan importante, porque cuando uno les está dando de tomar hierro y uno dice, algo está pasando aquí, algo no me está absorbiendo el paciente, nunca se olviden de buscar, por favor. Y es cada vez más frecuente y más encontrada en nuestras poblaciones. Incremento en la demanda de hierro, como el crecimiento, como en el embarazo, por ejemplo. Incremento de la pérdida de hierro, deficiencia congénita de hierro, hemosiderosis pulmonar, respuesta al tratamiento de eritropoyetina. En este grupo es importante en los pacientes que están con insuficiencia cardíaca congestiva, o en los pacientes que están en hemodiálisis y hemólisis intravascular. Ahora, cuando hablamos de anemia, nosotros tenemos que recordar que siempre es un balance perfecto entre los requerimientos y las pérdidas. Pero ahí juega un tercer punto importante, que es la absorción. Porque si ustedes recuerdan una de las diapositivas que yo les puse al principio, yo les dije que 1 a 2 miligramos es absorbido por el duodeno, ¿no es cierto?, por el intestino, y que luego todo se va a distribuir en el cuerpo y se queda guardadito. Pero ¿qué pasa si existe algún desbalance entre los requerimientos y las pérdidas? Si es que yo necesito más porque estoy en crecimiento, porque soy un deportista, yo sí estoy haciendo una anemia hemolítica intravascular, que se llama la anemia del deportista, y estoy perdiendo hierro, o estoy menstruando mucho, o estoy teniendo un sangrado gastrointestinal que no se están dando cuenta. Entonces tenemos que jugar mucho en la parte de qué es lo que vamos a ver en cada uno de nuestros pacientes. Acuérdense que la paridad es tan importante, porque nosotros gastamos en cada parto, vamos a gastar muchísimo. No solamente en el parto, la lactancia también es un problema para nosotros. En el parto, ustedes como ginecólogos me van a corregir, el ginecólogo viene y me dice, pero Berni, solamente va a sangrar 500 cc, yo ya estoy infartándome con el corazón afuera. 500 cc para el ginecólogo, a ver, echémosle más del agua, son 600, 700, y yo así ya, con la paciente que entra con 11 de hemoglobina,
18 años de edad, 11 de hemoglobina, yo voy así, por Dios, tendrás cuidado. ¿Qué es lo que se hace ahí? Ya vamos a hablar más adelante. Posiblemente la mejor opción sea manejarle de forma temprana con otros suplementos para no usar sangre. Y esto es un tema que me voy a salir un poquitito y se habla muchísimo desde el punto de vista hematológico. La mejor transfusión es la que no se hace. Y peor todavía, si ustedes tienen cómo prevenir en este grupo de pacientes, adolescentes, jóvenes, embarazadas, en lactancia y posparto para no transfundirlas. No sé si pasa aquí, pero por ejemplo en el Ecuador no tengo sangre. Y cuando realmente necesito sangre, no hay. Y entonces, ¿qué mejor? Prefiero preparar a mi paciente a entrar a transfundir a mi paciente. Y cuando ustedes, recuerden que cuando ustedes tienen una mujer que está embarazada, 0.5 cc de sangre del bebé pasa a la madre. Y eso hace que se sensibilice. Por lo tanto, el rato que yo voy a transfundir, por más de que yo haga las pruebas de compatibilidad, ustedes tienen mayor riesgo el rato de transfundir. Y entonces la paciente les puede embolizar. Tengan muchísimo cuidado cuando transfundan, por favor. El 20% de las mujeres que están embarazadas presentan anemia. Por eso es que ustedes muy bien lo hacen, suplementan con hierro alto. Por favor, como parte del protocolo, siempre pidan biometría y pidan ferritina. La ferritina cuesta, yo estaba preguntando afuera cuánto costaba, pero aquí en el Ecuador más o menos cuesta $5 o $6 más. Pero estamos hablando $5 o $6 más de un panel de $100 que ustedes piden a sus mamás, a sus mujeres embarazadas, es nada. Pero en cambio les va a prevenir entre el segundo, tercer trimestre y en el parto y en el posparto qué van a tener que hacer con ese paciente. El 25% de los embarazos son en menores de 19 años. Imagínense qué grave es eso para nosotros sobre todo. Y recuerden que nosotros cuando estamos embarazadas necesitamos 1000 miligramos por día. Cuando tenemos anemia vamos a aumentar la morbimortalidad, existe mayor sangrado, el peso al nacer del pequeño es mucho menor, por lo tanto el riesgo de prematurez es mayor y existe en estos recién nacidos una deficiencia de hierro y anemia al nacer. Por lo tanto tienen restricción de crecimiento tanto intrauterino y posterior en el crecimiento tienen retraso cognitivo también estos pacientes. Cuando hablamos de la famosa menarca, cuando nos preguntan y nos dicen, vienen a la consulta y claro, de lo que yo me acuerdo en la historia me toca llenar, le digo, sí, su primera menstruación, me dicen, sí, la menarca 13, 14 años, 12 años, 9 años. ¿Cuántas toallas usa uno al día? Porque cuando uno lee en el libro, le dicen 80 cc tiene que menstruar la paciente. ¿Y cómo le mido? ¿No es cierto? Y se ríen porque es cierto, porque cuando uno les dice, y queda pensando, a las que usan copa, como que medio, uno les puede decir, ya bueno. Pero cuando llegan así las pobres que te dicen, uso toallas nocturnas, pero así ya por 80 cc ni de chiste. O sea, yo personalmente nunca sangré esos 80 cc. Pero cuando encontré esta maravillosa definición que decía 4 o 5 toallas al día, dije, mira tú, es así puede ser una buena definición. Que venga mi paciente, obviamente las normales, ¿no? Porque si usan las maternity o las nocturnas, pues ya esa es otra cosa. Y más que nada, ¿qué te dicen como hematólogo? ¿Qué me importa a mí que me cuenten si tiene o no tiene coágulos? Porque eso significa que posiblemente yo estoy teniendo un trastorno ahí. Si mi colega de ginecología no encuentra y me dice, mira, Berni, no encuentro, no tiene ovario poliquístico, no tiene absolutamente nada, no se olviden de buscar, y este es un tip que tampoco me pidieron, pero les voy a dejar ahí de relancing, no se olviden de buscarle factor de von Willebrand, porque es tan frecuente y son pacientes que están sangre y están dando a mis colegas hierro, les dan medicamentos inclusive para parar un poquito ácido tranexámico oral, no sé si ustedes lo usan, ácido tranexámico oral cada 8 horas, pero es buscarle factor de von Willebrand y ya les solucionan a ustedes la vida porque ustedes ya tienen el diagnóstico de ese paciente. Nunca se olviden de buscar eso. Y como yo les dije al principio, el tabú de la información de la menstruación sigue siendo en nuestras poblaciones algo que uno debe trabajar y uno debe educar en las pacientes y en las mujeres para que nosotros mismos nos empoderemos de nuestro propio cuidado, porque al final este es nuestro cuerpo. Clínicamente, ¿qué es lo que pasa? Esta es la diapositiva que ustedes te tienen que llevar a su casa, pero así guardada, y con esto, si ustedes aprendieron esto, yo ya me doy más que por bien servida.
Y es que cuando uno diagnostica anemia ferropénica aquí, no, pues ya, voy a sonar así como muy grosera, pero hasta el traumatólogo puede hacer el diagnóstico aquí arriba. No, pues, no, no, así no. Aquí no. Nosotros, doctores, hacemos el diagnóstico aquí arriba, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere esto? Es súper interesante esta diapositiva, porque si ustedes ven aquí al principio, lo que yo solamente tengo es deficiencia de hierro y se me comienza a caer la ferritina. Pero como bien dice aquí, nada, absolutamente nada está bajo. Clínicamente la paciente tiene todos los síntomas, pero todos mis niveles hematimétricos están perfectos. ¿Cómo hago yo solamente el diagnóstico? Solamente puedo hacer haciendo hierro sérico y ferritina. El hierro sérico todavía va a estar normal y la ferritina ya va a comenzar a bajar. ¿Qué sucede si yo sigo sangrando? La ferritina ya comienza a caer y me cae por niveles por debajo de 15 nanogramos sobre decilitro. Si sigue bajando, ya comienza la síntesis de hemoglobina a bajar. Tengo niveles de hemoglobina y hematocrito normales. El volumen corpuscular medio todavía va a estar ahí como medio normal todavía, pero la hemoglobina corpuscular media y los restos de valores ya me comienza a bajar. ¿Qué es lo que me va a decir? El laboratorio me va a decir, tengo una anemia normocítrica con anisopoiquilocitosis. Es decir, ya veo unos más grandecitos, otros más chiquititos. Ahí hay que tener mucho cuidado. Y obviamente ya la ferritina ya está en el piso. Y la eritropoiesis que yo les había mostrado ya se comienza a ver afectada. Y por último, el cuarto paso, donde ya la hemoglobina ya se me cayó, la ferritina ya está en el piso, la paciente ya llega con todos los síntomas, y así aquí ya tengo anemia. O sea, aquí el chiste no es cogerle a la paciente aquí, el chiste es cogerle a la paciente aquí arriba. Y estoy totalmente seguro que si ustedes hacen un buen examen físico y una buena anamnesis, pues le agarran así rapidísimo a la paciente. ¿Qué es lo que voy a buscar en la anamnesis? Las posibles etiologías, como ya les dije, buscar qué es lo que me está pasando a mi paciente. Los hábitos alimenticios, si tiene síntomas gastrointestinales de sangrado. No necesito tener un sangrado gastrointestinal que sea muy importante. Es muy raro que los pacientes lleguen, inclusive cuando tienen cáncer o cuando son adultos, que es lo que más veo yo en mi consulta, que vengan así con un sangrado con melenas, así bien puestas, es mucho más difícil. Actualmente también se ven muchos pacientes con trastornos autoinmunitarios también, y ellas tienen enfermedades microvasculares a nivel intestino delgado. Y en ellas es bien difícil agarrarles el sangrado gastrointestinal porque no se alcanza y no se logra ver por un copro con sangre oculta. Acuérdense que si solamente hacen un copro con sangre oculta, no les va a salir el copro positivo. Tiene que ser un seriado por 3. Buscan signos de pérdidas sanguíneas, tanto genitourinarios, antecedentes de pica o fagofagia, antecedentes quirúrgicos o procesos malignos gastrointestinales, y el examen físico, pues normalmente no encuentran nada y el paciente es totalmente asintomático. ¿Qué es lo que más comúnmente cuentan las pacientes? Que tienen mucho sueño, llegan con la paciente o llega la mamá o llega con la familia, es que se queda dormida parada. Así como cuando uno estaba en la universidad y estaba estudiando, que uno se acomodaba en la pared y cerraba los ojos y a 5 minutitos, ¡pim!, se duerme automáticamente. Es que, doctora, no hace nada en la casa, llega y solo tiene sueño. ¿Sí o no? Que es así. Se vuelven intolerantes al ejercicio, solamente quieren estar durmiendo, hacer educación física en el colegio, nada. No sé si les ha pasado, tienen pica las pacientes, y es interesante porque dicen, amo cuando huele a lluvia. Amo el olor de humedad. ¿Les ha pasado? ¿Les han contado? Les encanta estar mascando hielo. Doctora, se pasa mascando chicle todo el tiempo. La caída de cabello, o sea, no es que se me cae un poquitito. Las pobres llegan con 3 pelos en la cabeza y el pelo es como quebradizo y tiene como una ausencia de brillo que es así como medio característico de ello. Otro dato que es bien curioso, no sé si les ha pasado y les han visto, que tienen síndrome de piernas inquietas. Yo de aquí vi 3 personas que tienen síndrome de piernas inquietas. Desde aquí, así, tin, tin, tin. Y 3 más que están bostezando, que ya les va a preguntar yo después. Pero ustedes han visto que las pobres pacientes comienzan a mover las piernas. Les ha tocado ver. Y es desesperante porque a veces los pacientes se quejan porque mientras duermen están moviendo las piernas. Y eso les limita un montón. Dolor de cabeza. ¿Cuántos de nosotros tenemos dolor de cabeza?
un montón, todos los días posiblemente, cuando estamos estresados, que si no sé qué, que no sé cuánto. Todos los que están ahí, irritabilidad, depresión, disnea, taquicardia y alteraciones hemodinámicas, de todas esas clínicas que yo les acabo de decir, les apuesto que el 60% de nosotros tenemos por lo menos la mitad de esas cosas. Y si nosotros no preguntamos y no buscamos de nuestros pacientes, imagínense lo que será para ellos. ¿Quién va a llegar a la consulta con nosotros y nos va a decir, es que doc, estoy deprimida? Peor si viene con el novio, con el esposo o con lo que quiera, al lado. Entonces yo cuando les pongo bien el hierro, luego les he de decir a los novios, esposos, mozos, amantes, lo que ellas quieran, por favor las flores luego son para mí. Porque cuando ustedes les corrigen el hierro, les cambian la vida tan impresionante a estas pobres mujeres que es increíble. Acuérdense del examen físico, pues, que les voy a enseñar yo mucho. Palidez, sequedad de piel, tienen glositis, pérdida papilar de la lengua, queilosis, poloniquia, disfagia, alopecia y clorosis. En los estudios de gabinete lo más importante es el cuadro que está del lado izquierdo. ¿Cómo voy a diferenciar yo de una anemia de proceso crónico con una anemia ferropénica? La única forma que yo tengo es la ferritina que ya les enseñé. Si yo tengo una ferritina muy alta, me voy a ir hacia lo que es una anemia de proceso crónico, versus que si yo tengo una ferritina baja, me voy a quedar hacia un proceso de una anemia ferropénica, una talasemia. Nunca se vayan a olvidar este cuadro y solamente este tip pequeñito. Porque si al uno yo le pongo hierro, le voy a causar un daño hepático. Y a la otra si le pongo hierro, le doy hierro, le estoy salvando la vida y le estoy dando una buena calidad de vida. Dentro del panel que yo tengo que buscar, nunca se olviden que tengo que pedir TSH, T3 y T4. Los trastornos de hipotiroidismo están muy relacionados a menometrorragia y también tienen muchos de los síntomas que tienen mis pacientes con anemia por deficiencia de hierro. Es parte del panel de estudio. Copro más sangre oculta, hemo también es importante en ellos. Solamente para recordarles en los grupos etarios de ustedes, que son de 6 a 12 y de 12 a 18, más o menos 11.5, 12.5 es el nivel de cohorte. Ese es a nivel americano y el nivel más o menos del mar, donde estamos aquí ahorita, y los volúmenes corpusculares que uno acepta. Y como yo les dije, el ancho de distribución es así como un super tip para ver así rapidísimo la biometría y decir, ok, ahí estamos. Cuando yo estoy en la consulta y veo un volumen corpuscular medio o bajo, pues ahí está facilito. Digo, ok, tengo 4 opciones. Déficit de hierro, talasemia, anemia de enfermedades crónicas y anemia sideroblástica. Facilitito. Pido hierro, ni siquiera hierro completo. Solamente pido ferritina. Eso es lo que yo hago. Pido ferritina baja, ya, he hecho el diagnóstico. Ferritina normal, changos, se me fue, me fui para talasemia. ¿Ya? Pero les voy a hacer una pregunta y vamos a ver quién puede contestar. Dentro de las anemias de volumen, escucharán bien, dentro de las anemias de volumen corpuscular medio, normal, ¿cuál es la más frecuente? Tienen 5 segundos para contestar, porque ya se me acaba el tiempo a mí para hablar y todavía no llego a hierro. 4. Dentro del volumen corpuscular medio normal, o sea, es una anemia normal y que no está ahí en el cuadro. Hemorragia, otra más frecuente. Ferropénica. ¿Se acuerdan? Muy bien. ¿Se acuerdan que cuando yo les mostré y les dije fisiopatológicamente, al final la hemoglobina, el hematocrito se me va a caer? Cuando yo estoy en la segunda etapa, la ferritina ya se me bajó y comienza a caer la hemoglobina, el hematocrito, esa es una anemia normo. Y por lo tanto, la más frecuente, la anemia normo, es la anemia ferropénica. Antes que el sangrado, antes que la anemia de enfermedad crónica. No se vayan a olvidar eso nunca. ¿Qué es lo que nos dicen los libros? Los libros nos dicen, la ferritina menos de 15, pues ya hace cualquier diagnóstico, hasta el traumatólogo. Como nosotros somos doctores, entonces vamos a decir que menos de 30 ya es recontra sugestivo y uno dice, ya, esto es deficiencia de hierro. Pero la propuesta y lo que dicen actualmente los libros y lo que dicen los consensos actuales, y esto es lo que estamos haciendo ahorita en el Ecuador, estamos estandarizando el hecho de que con una ferritina por debajo de 50, y estamos demostrando obviamente eso, por debajo de 50 unas revisiones y por debajo de 70 revisiones de gastroenterología te dicen que los pacientes tienen ya síntomas y por lo tanto esos pacientes son más susceptibles a hacer una anemia por deficiencia de hierro. Por lo tanto, ese nivel de 15 y de 30 debe ser cambiado por un nivel de 50.
Entonces, tomen mucho en consideración eso. Pacientes por debajo de 50 ya tienen diagnóstico de ferropenia y por lo tanto ya caen en el grupo que necesita ser tratado sin deficiencia de hierro. Porque acuérdense que es ferropenia y luego es el otro grupo de anemia por deficiencia de hierro. Pacientes necesitan endoscopía y colonoscopía cuando ustedes están dando hierro y usted no funciona, no absorbe. Cuando los pacientes que están mucho tiempo en tratamiento, que están de mano en mano, por favor, doctores, no se vayan a olvidar de eso. Ya para irme un poquitín más rápido, porque ya me están viendo de reojo, tenemos que tomar en cuenta poblaciones muy específicas. Primero, el perfil del paciente. Yo no puedo tratar a un niño, a un adolescente y a un adulto de las mismas formas. No puedo tratar a una persona de la misma forma si tiene un sangrado digestivo que a una persona que sí me tolera el hierro oral, a una persona que es adherente al tratamiento y otra persona que yo sé que no me va a funcionar. Acuérdense siempre que en el primer año de vida los requerimientos son mucho más importantes, que dependen mucho de la madre, pero también en la ingesta es súper pobre. Y no sé si les ha pasado, pero darles esos goteritos de hierro, las mamás no les dan, la verdad. Y entonces si estamos hablando que son mamis que ustedes manejan y que las manejan perfecto y que son mamis que ya entran con ferropenia, imagínense esos pobres niños cómo van a venir. Entonces por eso es la importancia de que ustedes cojan a las mamis antes de que estos niños caigan por ahí. En la adolescencia los requerimientos por crecimiento y pérdidas menstruales son mayor y en embarazo obviamente. Cuando estamos hablando de pacientes que sangran agudamente, al menos abdominalmente, el cohorte, tanto en la altura como en ciudades que son del nivel del mar, para yo usar hierro o para yo poner sangre o poner algún hemoderivado, siempre va a ser 7 gramos sobre decilitro. ¿Por qué? Por la curva de distribución de la hemoglobina. Ese es un dato súper importante, sobre todo cuando es un sangrado agudo. En cirugía bariátrica, y discúlpenme porque está en esta diapositiva y la repetí en la otra, en cirugía bariátrica, que también la ven ustedes, los pacientes muy pocos tienen adherencia a controles periódicos y ellos tienen deficiencia de hierro, tienen deficiencia de vitamina B12, vitamina ácido fólico y tampoco lo suplementan de forma adecuada. Enfermedades crónicas renales necesitan hierro más eritropoyetina. A veces mis colegas solamente le ponen eritropoyetina y no le ponen hierro suficiente. O le ponen hierro mientras están en la máquina y luego se olvidan de que tienen que dar mantenimiento o subir la dosis de eritropoyetina para jalar el hierro. Los síndromes de mala absorción, que cada vez más son frecuentes, y en los pacientes que son deportistas. Tenemos tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, porque también va a llegar la típica paciente o el papá o la mamá que dice, no, esas tabletas o esas ampollitas que usted le va a dar, doctora, no le voy a dar. Mi vecina me contó que con el jugo de alfalfa, berro, espinaca y remolacho le curamos. Entonces, uno tampoco debe imponer, sino tiene que negociar con la paciente. Porque al final lo que me interesa es que mi paciente tenga una buena calidad. Yo tengo que aprender a negociar. Y entonces, bueno, señora, vamos a hacerlo mejor. Entonces, vamos a hablar con la paciente y vamos a decirle, muy bien, primer punto es la dieta. La dieta per se no es tratamiento solo. Sí va a ayudar, ayuda en algo, pero sí hay ciertos alimentos que son muy ricos en hierro y eso es bien importante explicarles. Los vegetales, jugos y esos, por favor, no. No sé si aquí les dan, pero en el Ecuador tienen la costumbre de darles jugo de hígado crudo. Les juro por Dios, pobres pacientes. Les dan hígado crudo, le meten alfalfa y le meten remolacha. Guaca. Yo me puedo morir. Pero eso les dan y creen que eso ya es súper tratamiento. Acuérdense que mejor transfusión es la que no se hace. Solamente se transfunde cuando hay inestabilidad hemodinámica y cuando las mujeres están embarazadas y la hemoglobina baja de 6. Esa sí es una indicación sine qua non de transfundir. Ahí sí no le puedo salvar a la mujer embarazada. Ya vamos a hablar de cómo le podemos salvar a la mujer embarazada con hierro endovenoso. Pero las mujeres embarazadas hay que tener muchísimo cuidado. El hierro oral es el mejor regalo para los hematólogos. Acuérdense que la dosis del hierro en adultos es de 100 a 200 gramos por día y más o menos se da un tratamiento de 6 meses. La dosis en niños está ahí en solución oral. A veces hay que decirles que se pueden tomar después de la comida porque muchas veces no aguantan las pacientes y entonces es eso o que la paciente no se lo tome. Entonces ya, tómeselo después de la comida. Yo sé que va a absorber menos, pero por lo menos algo va a absorber.
¿Y qué es lo que yo espero? Espero que en las 4 primeras semanas me incremente 1 gramo por decilitro para yo poder seguir el tratamiento. El hierro oral tiene el nivel de evidencia 3B, es muy seguro, es bastante tolerable, tiene las 3 Bs, bueno, bonito y barato. Depende de la elección que ustedes tengan. En cada país tenemos unas presentaciones que vienen con ácido fólico, otras que vienen sin ácido fólico, unas que vienen en polvos, otras que vienen de todo hay. ¿Ya? Depende mucho de lo que ustedes gusten, de lo que ustedes escojan. A mí personalmente yo prefiero darles unos shotcitos que se tomen y que sean muy felices por ahí. Sé que se van a tomar por el sabor que tienen los shotcitos. Cuando están con embarazo, obviamente aumenta un poco de ácido fólico. Pero acuérdense que cuando yo realmente tengo deficiencia de hierro, de todo eso que le estoy metiendo en sea férrico o ferroso, solamente van a absorber el 15 o el 30%. Y si yo me jalé en el diagnóstico y realmente no tengo ferropenia, solamente voy a absorber del 3 al 10%. El tratamiento, como les dije, va a ser de 3 a 6 meses. Hay que estar súper pendientes, porque si a las 4 semanas que ustedes valoran el paciente no les aguanta el hierro oral, adiós, se acabó. Ya ni le intenten, ni sigan por ahí, que por ahí no va. Y otro detalle que es interesante, cuando uno ve las guías, inclusive americanas, ginecológicas muchas veces, te dicen, dale 2 veces al día, no pasa nada, debe ir mucho mejor. Si saben que mientras más dosis de hierro ustedes dan, menos se absorben, es peor en vez de hacerlo bien. Y lo único que le están haciendo es aumentar la toxicidad gástrica y ese pobre paciente va a estar ahí estreñido, vomitando, hecho pedazos. ¿Qué es lo que hago yo? Esto es lo que yo hago en mi consultorio. Disculparán mis super dibujos, pero como ustedes vieron, a mí me encantan los dibujitos. Entonces, llega a mi consulta el paciente, hago su super historia y le digo, muy bien, mi hemoglobina inicial voy a poner, estamos en 11, voy a comenzar con hierro oral. Preparación de hierro que yo elija. Hierro simple, ácido fólico, lo que yo vaya a escoger. Le explico bien al paciente cómo tomarlo, me aseguro de que me entendió súper bien y le vuelvo a valorar en mi consulta en 30 días. ¿Qué pido? Biometría y ferritina. Bueno, bonito y barato. Tengo 2 opciones ahí. Uno, que mi hemoglobina y mi ferritina haya subido. 1 gramo sobre decilitro de hemoglobina y mi ferritina ya esté perfecta. Eso quiere decir que voy en buen camino y me voy de 3 a 6 meses más de tratamiento. Pero ¿qué pasa si mi hemoglobina no jaló o se quedó ahí y mi ferritina se me bajó o se me mantuvo ahí? Eso quiere decir, y yo reviso y le pregunto, ¿tomaste bien la medicación? ¿Compraste bien? A ver, muéstrame el frasco, muéstrame la foto, porque como tienen todo en el celular ahora, muéstrame la foto, me aseguro que tomó bien. ¿Qué tengo que hacer con ese paciente? Tengo que irme a endoscopía y colonoscopía. De ley me toca meterme. ¿Por qué? Porque un cuarto de los pacientes, más o menos un 35% de los pacientes tienen síndrome de mala absorción, pero no es con síntomas gástricos, pero sí con una atrofia de duodeno. Por lo tanto, por más de que yo le cambie de presentación, no voy a absorber nunca jamás el hierro oral. Y ese paciente va a estar tonteando de médico en médico en médico hasta que alguien brillante llegue y le dé la solución, que es darle hierro intravenoso. Y lamentablemente cuando uno le da al paciente hierro intravenoso, no es que yo le voy a ofrecer después hierro oral. Y eso tiene que quedar súper claro y ustedes tienen que ser muy claros con sus pacientes. Porque una vez que yo me fui a intravenoso, no hay vuelta para atrás. Y si es una paciente joven, mientras esté menstruando, es para toda la vida, hasta que deje de menstruar. Ya cuando llegan estas edades y uno ya no menstrua más, dice, ya, me salvé para siempre. Pero cuando es jovencita, toca. Ok, ¿qué hacer con estos pacientes? La ventaja del hierro endovenoso es que la respuesta es rapidísimo. 15 días la paciente se dejó de caer el cabello, está súper despierta, ya no pelea con el novio y el marido, la vida le sonríe, ya no tiene absolutamente nada. 3 semanas ya está corriendo, 4 semanas está lista para la maratón. Esa es la diferencia. Pero tiene otra ventaja el hierro endovenoso. Y es que si yo tengo la respuesta tan rápida y ustedes necesitan entrar a hacer cualquier situación ginecológica, obstétrica inclusive, que es súper dramático, yo les puedo poner en 2 semanas una hemoglobina perfecta para que ustedes no necesiten transfundir a esa paciente y por lo tanto el gasto y el costo-beneficio sea mucho mayor. Sí les invito a que tomen en consideración este punto
Yo creo que es uno de los puntos más importantes que uno tiene que tomar en cuenta eso. Si es que ustedes van a programar una cesárea y van a programar una cirugía, ustedes tienen 15 días para ponerle a su paciente chévere y que vaya al quirófano y el riesgo sea lo mismo que para una paciente normal que no tenga riesgo de sangrado. Y por lo tanto la mortalidad en el quirófano va a ser mucho menor. ¿Qué es lo que pasa con el hierro endovenoso? Hay a veces cuando hablo les digo, por Dios, tengan muchísimo cuidado. Cuando a uno le pasa siempre con el recomendado, del recomendado, el recomendado, y uno se queda curado para toda la vida. Los libros te dicen, 1 en 200,000, no te pasa nada, 1 en 100,000. Creo que yo tengo demasiada mala suerte, pero a mí me ha pasado. Nunca administren en el consultorio, por favor. Manden a un centro de infusión. O si es que no tienen un centro de infusión a mano, que sea un sitio en donde ustedes tengan un coche de paro, por lo menos tengan una metilprednisolona cerquitita, ahí pegadito al paciente, y le estén monitorizando. Porque el rato que el paciente se hipotensa por el hierro intravenoso les da cuestión de minutos para cerrar a uno el gotero, corre, mete metilprednisolona, respire, satura, sí, ok, ya. Esperemos 20 minutos, abrimos de nuevo y seguimos pasando el hierro. Eso es un dato extremadamente importante, por eso es que nunca lo hagan en el consultorio. No sé si ustedes tienen su consultorio dentro de un hospital, pero mi consultorio está frente al hospital. Y entonces hasta que yo cruce con el paciente en malas condiciones, chocado hemodinámicamente al hospital, el paciente se me murió en el quirófano, o sea, en el pasillo. Pues imagínense lo que es la parte legal para uno por pasar un hierro en el consultorio. Tengan mucho cuidado. El costo, si bien es cierto, uno dice, es que es más costoso, Bernarda, el hierro. Ajá, es más costoso, pero la calidad de vida, y si necesito transfundir, cada concentrado de glóbulos rojos cuesta $120. Cada concentrado. 5, no sé cuántos sean soles, pero $120 más las pruebas sanguíneas, más o menos $180 cuesta un concentrado de glóbulos rojos. Imagínense lo que es eso, más el riesgo de ponerle a transfundir al paciente, versus $125 que cuesta una ampolla de hierro, más la administración de hierro, más los honorarios de ustedes, porque no es que ustedes no van a cobrar por administrar el hierro, no, porque ustedes son los especialistas. Hay 2 tipos de hierro. Me voy a ir hacia el hierro sacarosa, que es el más utilizado. El tope es de 7 miligramos sobre kilo. El seguro, ahí están cuáles son los pacientes que van. Es el más utilizado porque es el más viejo, la verdad. De estos ya casi ya no uso porque lamentablemente uno puede usar muy poquitita dosis en más o menos unas 2 o 3 horas de infusión, y por lo tanto para mí es mucho tiempo para poca cama que yo necesito. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo me demoro 2 o 3 horas pasando un hierro, yo necesito meter al siguiente paciente, no para pasar hierro, posiblemente para poner quimioterapia. Yo necesito que ese paciente con hierro me salga rápido. ¿Por qué? Porque tengo un paciente que va a necesitar mucho más cuidado mío. Entonces, este grupo de pacientes se quedan, por ejemplo, para pacientes que tienen diálisis, que son pacientes que están encamados mucho tiempo. Ellos son los que realmente se benefician de hierro sacarosa. Y más que nada porque se recomiendan las guías, la dosis de esta de 7 miligramos por kilo, estamos hablando que son 2 o 3 ampollas máximo por cada sesión. Y si yo calculo en la fórmula, me van a salir 400, 500 miligramos, 600, 700, 800 miligramos. Eso quiere decir que voy a tener que infundir 4 o 5 veces. Y obviamente el mayor riesgo de anafilaxis. Llegó hace muchísimos años el hierro carboximaltosa y nos revolucionó el escenario. Y la ventaja es que tiene muchísimo menos tiempo de difusión. Esto es algo que tiene que quedar muy en claro. Y es que si ustedes infunden por más de 45 minutos, y sí lo dice el inserto, se daña el medicamento. Y no es que sea un medicamento barato. Entonces, ustedes sin miedo, 15 minutos, 20 minutos máximo, se acaba y se fue. Aumento mucho más rápido los niveles de hemoglobina. ¿En quién está? Pero así súper indicado: insuficiencia cardíaca congestiva, embarazo, puerperio. Lo uso normalmente para mis pacientes, inclusive para mis pacientes con cáncer. El riesgo en ellos es la hipofosfatemia, pero es realmente muy rara. Como les dije, la metilprednisolona es lo que uno debe tener ahí, pegaditito al lado de uno, y el riesgo es menos de 1 en 200,000. ¿Se acuerdan esa fórmula de Ganzoni que nos hacían aprender mis maestros? Ay, gracias a Dios vino este regalo maravilloso.
y me dijeron, pues mira Bernarda, ahí está. Si tu hemoglobina tiene menos de 10, si tu hemoglobina tiene más de 10, si el paciente pesa 70 y si tu paciente pesa de 35 a 70. ¿Qué pasa en el grupo pediátrico? Y esto es algo que también les quiero decir. En el grupo pediátrico, los estudios están ongoing. No existe aprobación todavía en el grupo pediátrico. Se puede utilizar por dosis de kilo de peso, pero no está aprobado todavía. Por favor, tengan mucho cuidado. ¿Cómo se infunde? Ahí está 1000, que serían 2 ampollas, 1500, que serían 3 ampollas, dependiendo de cuánto vaya. Máximo, acuérdense que yo puedo poner 2 ampollas por infusión. ¿Con quién tengo que tener mucho ojo? Con los pacientes que tienen alergia a los medicamentos, con pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, pacientes con asma, pacientes que tengan infección. Acuérdense que ellos tienen más hierro todavía. Si yo le echo más hierro, cuidado por ahí. Algún trastorno hepático porque ellos tienen mayor retención de ferritina y por lo tanto yo le voy a poner peor a mi paciente. Y premedicamos solamente en los pacientes que yo sé que pueden presentar algún riesgo grave, problemas que tengan pacientes que tengan problemas cardíacos o circulatorios y pacientes que hayan tenido durante la administración de hierro algún trastorno de estado de conciencia. Este es mi grafiquito de qué hago yo con mi paciente que va a hierro endovenoso. ¿Cómo se pone hierro endovenoso? Se pone una vez cada 72 horas o una vez a la semana, dependiendo del tipo de vena y la rapidez que yo quiera que suba. En la carboximaltosa me puedo ir cada 72 horas. En la sacarosa no me aguantan las venas, la verdad, tengo que ser un poco más delicada y tengo que ir una vez a la semana. ¿Qué es lo que escojo? Hierro endovenoso, valor en 4 semanas. Si me sube la hemoglobina y ferritina, súper chévere, le vuelvo a ver en 3 meses, que le vaya muy bien, vaya donde su ginecólogo y que le solucione su vida. Y si la hemoglobina y la ferritina no me suben, a pesar de que yo calculé bien la fórmula, administré bien todo, tengo que buscar la otra causa de sangrado. Y como les digo, por favor, nunca se olviden que es más frecuente las enfermedades autoinmunes y tienen esas vasculitis diminutas, que lo que uno tiene que hacer es meter una cápsula y ahí uno encuentra así el microsangrado. El tip ahí para darles tratamiento es administrar hierro endovenoso, las mismas dosis que yo les enseñé, y aparte de eso se les pone corticoide y con eso solucionado la vida del paciente. Igual se les controla las 4 semanas para ver cómo está la hemoglobina y la ferritina y una vez que ya esté perfecta le digo ya nos vemos y está listo. El seguimiento, ya para no aburrirles más, 3 semanas después, luego le llamo a la consulta, le valoro, si todo está bien nos vemos en 3 meses, 6 meses y luego una vez al año. Recuerden, como yo les dije bien, una vez que se fueron a hierro intravenoso son para siempre pacientes de hierro endovenoso. Y eso lo controlan ustedes, no necesitan estar en mi consulta conmigo, pero sí tienen que acordarse que tienen que pedir ferritina. Y para acabar, siempre hagan muy claro el diagnóstico adecuado a la anemia, porque la anemia no es un diagnóstico per se, es un signo y un síntoma de que algo más está pasando en el cuerpo. Valorar la respuesta siempre a las 3 semanas de haber iniciado tanto el tratamiento oral como el tratamiento intravenoso. No transfundir de forma innecesaria, por favor, nunca. La mejor transfusión es la que no se hace. Buscar la causa de base y corregirla es la mejor forma de solucionar la anemia. La clínica es totalmente inespecífica, los estudios de Graneta adecuados, recordando el cohorte de la ferritina de 50 y el seguimiento adecuado por la enfermedad de base creo que es lo más importante. Les agradezco muchísimo, muchas gracias por su tiempo, su paciencia. Bueno, antes de pasar solamente a 2 preguntas por el tiempo, quiero reivindicarme porque se me traspapeló el currículum de la doctora María Jara. Ha sido presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Hematología desde el 2021 hasta abril del 2024, médico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador desde el 2003, médico activo del Hospital Metropolitano de Ecuador desde el 2010. Felicitar a la doctora por su excelente simposio y si hubieran algunas preguntas, solo un par de preguntas por el tiempo. Bueno, ya, entonces, gracias doctora, le entrego el certificado en nombre de Tokia Perú.